Bueno, digamos dos palabras sobre las cosas que se contenían en este plebiscito. Y sobre algunas de ellas será bueno que cambiemos ideas y reflexionemos un poco, porque hay algunas que todavía no son entendidas o entendidas adecuadamente por todos. Porque la primera bandera de todas era la de la amnistía. El primer reclamo popular para el cual se reclamaba la firma de la gente era para dictar una amnistía para todos los delitos políticos cometidos en el Uruguay desde que comenzaron los sacudimientos y desde que empezó a actuar en mi país la justicia militar para juzgar a los civiles. Y si bien la gente entendió el fondo de las cosas, si bien la gente comprendió que nadie puede construir o visualizar un país sobre la base de la venganza, sobre la base de recordar permanentemente episodios que nos dividieron, en vez de mirar hacia el futuro y pensar que es sobre la base de la reconciliación de la gente, del aprovechamiento del esfuerzo generoso de todos, tratando de integrar, como era la buena tradición nacional, los que no pensaban como nosotros, que se construye el futuro nacional. Mucha gente no entiende y dice, sí, pero hubo gente que cometió delitos de sangre, hubo gente que mató a otra gente, y yo les contesto, y sí señora, así fue. Y cuando empezamos a averiguar, releyendo como debe releerse cuidadosamente la historia del país, de dónde partieron las críticas más duras para aquellas actividades que trajeron estos logros de hoy, partieron de nuestras filas. Nosotros, y no estos que hoy se creen los protagonistas de la ley y el orden, fuimos los que reclamamos el estricto cumplimiento de la ley y denunciamos como un pecado y un grave pecado el camino del atajo, el camino del mesianismo, el camino de las minorías que para llegar al poder desprecian a la gente y pretenden sustituirse a su voluntad libremente expresada. Pero también es verdad que no puede construir un país, ni merece construirlo, quien no sabe perdonar. No se trata de los presos del sacudimiento inicial, no se trata de los presos del enfrentamiento, no se trata de los presos de la lucha dura que siempre acompañan sacudimientos de esta naturaleza, no. Son los presos fríos, razonados de la venganza pensada. Son los presos de 13 o 14 años después. Y además, ¿acaso hay derecho a no medir las penas en términos de sufrimiento? ¿Acaso vale limitarse simplemente a contar los años? Pues siempre se computaron distintos según la intensidad del sufrimiento infligido. No era lo mismo condenar a alguien a 10 años de prisión que a ser azotado en público. No eran lo mismo 5 años de destierro que 20 años de trabajo forzado. ¿Y qué cúmulo de sufrimiento padeció esa gente, más allá o más acá, qué importa de su culpabilidad, cuando fue sometida, como todos sabemos que fue sometida a tratamientos que ningún ser humano decente infligiría a animales de cualquier naturaleza? Olvidando que el preso, antes que blanco, que colorado, que tupamaro, que derechista o fascista o lo que fuere, es un ser humano. Y el que no respeta a los seres humanos no se respeta a sí mismo. Y pedíamos además de la amnistía algo que mucha propaganda interesada quiso hacer creer era lo único que se pedía. Pedíamos además de la amnistía el levantamiento de todas las proscripciones de partidos y de hombres. Y alguna gente empezó a decir, pero ¿cómo pueden centrar ustedes la vida política en torno a eso cuando ello significa atar la suerte de la República a la ambición personal de un ciudadano? ¿No es acaso más importante reconquistar la libertad que permitir o negar al señor Ferreira o a cualquier otro la posibilidad de acceder a la presidencia de la República o de ser candidato a dicho cargo o a cualquier otro? Se decía y se repetía, pero ¿qué sentido tiene olvidar la escala auténtica de los valores y poner el interés de un individuo, aún el interés, por legítimo que fuera, de un partido, por encima del interés de la patria? No será buena cosa pagar el precio, el duro precio de aceptar alguna proscripción, si a cambio de ello obtenemos la democratización del país.
El duro precio, naturalmente, no le parecía muy duro a aquellos que hacían el argumento, porque eran generalmente los que saldrían beneficiados con la proscripción. Pero de cualquier manera vale la pena decir dos palabras sobre ello. Y yo creo, en un discurso que pronuncié hace unos días en Buenos Aires en la Federación de Box, haber dado la respuesta definitiva. Les dije, miren señores, no es buena cosa que un partido político y un partido político con la gallardía que en la historia ha exhibido el mío, menos todavía, no es buena cosa que ni el mío ni cualquier partido acceda a que los candidatos se los pongan desde afuera o que alguien le enmiende la plana a las resoluciones de sus órganos soberanos. Porque aceptarlo significa no solamente aceptar esa capitis diminuyo, significa algo mucho más grave. Significa aceptar que la democracia no es tal y que hay otro que manda, aunque diga que no manda desde afuera, señalando con la punta de su espada o con el taco de su bota quiénes pueden ser candidatos y quiénes no. Lo que estaba en juego era algo mucho más importante. Pero aunque no fuera así, yo lo dije entonces y lo repito muy claramente, una solución de este tipo mi partido no la aceptará jamás por razones de dignidad. Pero en última instancia la decisión termina siendo mía, porque ni mi partido me puede obligar a mí a ser candidato si yo no quiero ser. Y yo dije y repito muy claramente, si es verdad eso que se anuncia, si es verdad que el único obstáculo a la democratización efectiva del país es la eventual candidatura de este ciudadano que les está hablando, bueno, que dé el gobierno la vigencia de todas las libertades democráticas, que dé el gobierno la vigencia íntegra de la Constitución de 1967, que dé el gobierno la autorización para comparecer libremente a todos los partidos políticos y a todas las tendencias de opinión, sin excepción alguna, que dé todo eso y yo no soy candidato y empeño en ello mi honor. Pero no me aplaudan demasiado, que la oferta no es demasiado generosa tampoco, porque yo sé y ustedes saben que el argumento era mentira y que eso que les pedimos no lo van a dar, porque no hay el más mínimo deseo de democratizar el país. No existe el más mínimo intento serio de devolverle al pueblo el pleno goce de sus derechos y de sus libertades. Pedíamos también, naturalmente, bueno, lo que todo el mundo sabe, la derogación de la posibilidad de que civiles puedan ser juzgados por jueces militares. Yo creo que tendremos que llegar necesariamente a que tampoco puedan ser juzgados por jueces militares los militares. Pero por lo menos empecemos por evitar que lo hagan con los civiles. Exigíamos, como es natural, la derogación de estos absurdos sistemas limitativos de la libertad que rigen en el Uruguay, según los cuales los ciudadanos están clasificados en categorías. Y hay gente A, gente B, gente C. Hay ciudadanos de primera categoría, de segunda categoría, de tercera categoría. Y los de primera son en realidad los de tercera.